Siendo en vivo desde Grupo Imagen al sur de la capital de la República Mexicana, esto es Opiniones Encontradas. A nombre de Pepe Buendía, titular de este espacio, los saluda en esta ocasión Héctor Figueroa. Vamos a hablar del sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Recientemente se ha instalado un comité coordinador para atender todo este esquema, este andamiaje anticorrupción, en el cual por supuesto están involucradas distintas instituciones de la capital del país y también la sociedad civil. Se está instrumentando, al igual que en otros estados de la República o al igual que en el sistema federal, este sistema anticorrupción, por supuesto, para que el ciudadano verifique, audite la cuestión pública, efectivamente el ejercicio de lo público, en el cual por supuesto es atribución y facultad de los propios ciudadanos saber qué ocurre en cada dependencia, en este caso en el ámbito local. Recientemente en la semana el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, acaba de dar un informe acerca de transparencia presupuestal, donde se dan estos indicadores, qué tan transparente es el ejercicio público, en este caso del presupuesto. Y la Ciudad de México no ha sido colocada en un buen lugar, penúltimo lugar, el 31. Y estados de la República, por ejemplo, como Guanajuato, Chihuahua o incluso Baja California y Yucatán también ocupan el primer lugar en este tipo de transparencia presupuestal. Aunque este comité coordinador de la cuestión pública aquí en la capital del país en el tema anticorrupción apenas acaba de instalarse y está en proceso, sin duda que es un tema que nos atañe a todos los que vivimos aquí en la capital del país, saber efectivamente y hacer las solicitudes de información correspondientes para auditar la función pública. ¿Qué le parece si vamos a escuchar lo que se decía en la instalación de este comité coordinador anticorrupción de la capital del país y por supuesto entramos en materia? Hace exactamente un año estábamos instalando la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Nos dimos a la tarea de generar la construcción del sistema local anticorrupción. No fue sencillo, ya que la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa dejó un proceso inconcluso, cuestionado e impugnado. Pero quiero resaltar que el Congreso de la Ciudad de México hicimos la tarea. Armonizamos y enderezamos 6 leyes. Llevamos a cabo 17 nombramientos. 4 personas comisionadas, 6 magistradas anticorrupción, 6 de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana y el Contralor. Como dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nada ha dañado más a nuestro país que la corrupción y la impunidad. Cuenten con todo mi respaldo para, si en el camino así lo requieren, generar las reformas legales necesarias para fortalecer el combate a la corrupción. Hay voluntad y compromiso en los 3 poderes de la ciudad para acabar con este problema que tanto ha dañado a nuestro país y a nuestra ciudad. Estamos en el mejor momento para ello y hay que aprovecharlo. Debemos reconocer la voluntad política de nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado estar comprometida con el combate a la corrupción y con la creación e implementación de los mecanismos legales que la permitan. La puesta en marcha de este comité permitirá implementar políticas públicas que emanen de este órgano colegiado para que los entes públicos capitalinos se rijan bajo las mismas reglas de operación, buscando erradicar la corrupción en los procesos administrativos de esta ciudad. El día de hoy nos reunimos para instalar formalmente el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Y este evento nos invita a meditar sobre el gran esfuerzo que el Estado mexicano en su conjunto, tanto el pueblo como el gobierno, hemos realizado para mantener la integridad de nuestro orden social. Como abogado y miembro del Poder Judicial, este evento es especialmente significativo porque el derecho y su orden son el gran testimonio de la civilización y la supervivencia humana. Y precisamente un orden sin derecho es un orden corrupto, un orden que nuestra profesión ha rendido protesta para combatir. El derecho es el gran legado que la humanidad se ha dejado a sí misma para conducir su devenir por la senda del orden y del bien común. Demos paso a su instalación formal, siendo las 10:37 de la mañana. 10:37 de la mañana de este 24 de octubre. Instalamos formalmente
y pido un aplauso para ello, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Hoy, después de un largo andamiaje institucional, se pone en marcha nuestro sistema local anticorrupción. En él estableceremos las bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los entes de la Ciudad de México. Trabajaremos en conjunto en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas de los recursos públicos. Siendo las 10:39 del día 24 de octubre de 2019, declaro formalmente iniciados los trabajos del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Muchas gracias. Como ustedes saben, el tema de la corrupción para nosotros es un tema, o de acabar con la corrupción es un tema de principios. Coincido plenamente con el presidente de la República cuando dice que el mayor mal que le ha causado a nuestro país los problemas que tiene es la corrupción. Y nosotros llegamos al gobierno de la Ciudad de México no a disminuir, no a minimizar, sino a erradicar la corrupción en todos los organismos del Ejecutivo y buscar que se erradique en todos los demás organismos que componen a los distintos elementos de lo que constituye los distintos poderes de la ciudad. Nuestra meta tiene que ser erradicar la corrupción en la ciudad. Y ahí van a tener a la ciudad, al gobierno de la ciudad, a la jefatura de gobierno como un aliado. Que los ciudadanos, empresarios, si todavía tienen alguna queja en este sentido, se acerquen a este sistema. Estamos en Opiniones Encontradas. Nuevamente los saludo a nombre de José Buendía, titular de este espacio. Soy Héctor Figueroa, mi Twitter, @imagenHéctor. Estamos hablando del sistema local anticorrupción en la Ciudad de México, luego de la instalación de este comité coordinador. Saludamos y recibimos con mucho gusto esta noche a Marina San Martín Rebolloso. Ella es comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. Ángel Trinidad Saldívar, precisamente también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, y el diputado Ricardo Fuentes, integrante de la Comisión de Transparencia por el partido Morena. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, oíamos los discursos de presentación de la instalación de este Comité Coordinador Anticorrupción y creo que en los discursos estamos muy bien. Efectivamente, hay una bandera política actualmente en el gobierno federal y en el gobierno local de combate a la corrupción. Sin embargo, cuando solo nos quedamos en el discurso es cuando decimos, creo que tenemos que poner marcha forzada para cristalizar todo esto. Y cuando estamos hablando de lo que ahora se conoce como sistemas anticorrupción a nivel federal, a nivel local, estamos hablando de una historia que comienza desde 2002, cuando se creó el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el hoy INAI, que es un instituto nacional, y esto se ve reflejado también en instancias locales. ¿Cuáles son? Porque entiendo que hubo un retraso para la instalación de este comité coordinador en la capital del país. ¿A qué se debe esto? Le pregunto a la comisionada ciudadana Marina San Martín Rebolloso. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias. Saludo a la mesa, muchas gracias a tu audiencia, gracias por este espacio. Y pues entrando en materia con lo que mencionas del retraso del comité coordinador y de este sistema, la reforma que se da a nivel constitucional, si bien venimos desde 2002, ocurre en 2015 y empieza en 2018 una reforma de 7 leyes en materia de anticorrupción. A partir de ahí se detona un proceso donde los estados, entre ellos la Ciudad de México, empieza a armonizar su marco normativo y luego a nombrar las instancias. En algunas de ellas es cambiar la Procuraduría a Fiscalía, hay que nombrar un comité de participación ciudadana, que es el caso de uno de los integrantes que está aquí, y bueno, digamos, instalar un comité coordinador que articule y haga que se hable en estas instancias. Eso se paró más o menos en 2017, hubo este cambio también además electoral, hubo cambio de la propia ciudad a volverse, lo sabrá el diputado, de asamblea a Congreso de la local. Ciudad, ¿no? Y obviamente eso hizo
no había tampoco nosotros comisionados, nos nombraron apenas en 2018 a finales. Entonces, eso ha ido retrasando, pero a partir de esta legislatura sí se ha apurado. Se nombró más o menos en julio, el comité de selección que nombró al comité de participación ciudadana, donde es importante saber que la silla que es presidente de este comité coordinador, por eso es que no se podía instalar, es un ciudadano. Y bueno, pues digamos, ya estamos completos y se espera que en diciembre pase a la Fiscalía y a más tardar a inicio de 2020 se concluya. Esa es la razón, un poco la historia, querido Héctor. Muy interesante la Fiscalía Anticorrupción, que como en toda entidad es necesaria, pero vamos a preguntarle a un integrante de la sociedad civil. Cuando hablamos de ciudadanos, bueno, finalmente todos somos ciudadanos. Creo que cuando se habla de un comité ciudadano se quiere decir no partidista, ¿verdad? Que está velando por los intereses, en todo caso, de la ciudadanía. Ángel Trinidad Saldívar, ¿cuál es tu visión de que esto se haya retrasado, pero que ya haya un rumbo, digamos, un camino, y si esto en verdad va a servir para la transparencia y para el escrutinio de la función pública en la capital del país? Sí, por supuesto que se ha dado un paso muy importante con la instalación, ya la integración del Comité de Participación Ciudadana, que somos 5 ciudadanos, como bien lo has dicho tú en este momento, todos somos ciudadanos, el señor diputado no pierde su calidad de ciudadano y la comisionada tampoco, ¿no? Entonces, en realidad lo que se busca, en efecto, es que no haya, digamos, algún tipo de liga partidista para tratar de ser, digamos, representantes de la sociedad en su conjunto. Que hubo un retraso, sí, como ya lo explicó aquí la comisionada, hubo algunas circunstancias, pero creo que lo más importante es que ya quedó integrado tanto el Comité de Participación Ciudadana como el Comité Coordinador. El Comité Coordinador se integra por 9 instituciones locales. Hacer este evento que con el cual dio inicio el programa, pues no fue, digamos, tan sencillo, porque hubo que convocar a todos estos participantes. Pero esto quizá es la parte, yo diría, pues más sencilla de todo. Lo importante va a ser ahora echar a andar verdaderamente el sistema. Y esto, como dice el presidente, el elefante hay que empujarlo para que... Hay que empujarlo, hay que tratar de articular. Y aquí yo sí quisiera mencionar algo. Dado que la corrupción se ha detectado que es sistémica, pues se tuvo que crear un modelo sistémico, ¿no? Por eso se han creado distintos sistemas. Está el Sistema Nacional de Transparencia, está el Sistema Nacional Anticorrupción, está el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema de Archivos. Es la única manera, como se dice el dicho, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Bueno, pues dado que la corrupción no se da por generación espontánea, ni se da en una o dos personas, sino que lo que se ha descubierto es que es de forma sistémica, bueno, pues había que enfrentarle, digamos, un monstruo quizá del mismo tamaño. Por eso el sistema anticorrupción, tanto a nivel nacional, que deriva del artículo 113 de la Constitución, como el local, que deriva del 63, pues digamos, está integrado por múltiples cabezas, muchas instancias, tratando de abordar cada uno de los puntos que son sensibles al tema de la corrupción. La corrupción es un tema multifactorial, ¿no? Intervienen muchas instancias, no solo es una cuestión del gobierno, también hay, por supuesto, participación en algunas ocasiones del sector privado, de alguna parte de la ciudadanía. Entonces, de ahí que, pues, quienes forman parte del comité coordinador, bueno, pues forma la Fiscalía Anticorrupción, el Contralor del Congreso, el Comité de Participación Ciudadana, el Auditor Superior, en fin, una serie de instancias que lo que vamos a buscar nosotros a través del Comité de Participación Ciudadana, que es a quien nos toca tratar de coordinar esto, es que estas instancias se hablen. Quizá el reto mayor, al menos desde mi punto de vista, va a ser lograr eso, que todas estas instancias administrativas logren comunicarse con un solo objetivo: erradicar la corrupción. ¿Qué fuerte declaración acaba de hacer? La corrupción en México es un problema sistémico.
Esto realmente es una declaración fuerte y es grave porque estamos hablando de que la corrupción entonces está enquistada en todos los ámbitos, en todas las estructuras y en todos los órdenes. Y por supuesto cuando escuchamos la arenga política, sobre todo del partido que hoy está en el gobierno, se habla como sinónimo de corrupción los regímenes anteriores, pero al parecer es algo mucho más complicado. Y también se me ocurre pensar sobre la funcionalidad de estos esquemas anticorrupción, porque cuando veíamos las solicitudes de información por transparencia al IFAI y al INAI, nos arrojaban, por ejemplo, que en el gobierno de Fox se gastaba mucho dinero en la compra de toallas, por ejemplo, que en el gobierno de Peña Nieto se gastaba mucho en la compra de bebidas alcohólicas para el avión presidencial. Pero creo que cuando se da esta información a través de solicitudes de información a los institutos de anticorrupción, a los institutos de transparencia, no se llega al meollo del asunto. Sin duda que ese diputado, no sé cómo lo ve usted, diputado Ricardo Fuentes de Morena, diputado local, ¿cuál debe ser entonces el reto de este sistema para encontrar precisamente la médula, digamos, el detectar el cáncer de lo que es esta corrupción endémica o sistémica en la ciudad y en el país? Bueno, tenemos esta situación que coincidió con la declaración que hizo, los comentarios que hizo la jefa de gobierno en la inauguración, que es un problema con el que se enfrentó, y desde la campaña hasta le hacían burla al presidente cuando estaba en campaña, que decía, para todo decía, el problema es erradicar la corrupción. Le decían, bueno, México va a ganar el mundial, pero no lo gana por la corrupción. O sea, fue de burla, pero es cierto. Aquí lo que a mí me preocupa es que estamos prácticamente con todo este asunto de combatir la corrupción que inicia en 1982, cuando se reforma el artículo 134 de la Constitución. La primera reforma constitucional al artículo 134 fue en 1982, cuando se establecen reglas muy claras, o más bien cambian las reglas, porque anteriormente el artículo 134 señalaba nada más que las compras del gobierno serán mediante subasta pública. Un par de palabras más, pero con Miguel de la Madrid el artículo 134 se hace amplio y se establece un sistema de licitaciones mediante concursos y todo eso. Entonces, todo eso viene creciendo, pero estamos hablando de hace 37 años que comenzó esto. Se crearon las Contralorías, se creó Función Pública, regresó a Contraloría, después Enrique Peña Nieto quiso hacer un sistema diferente, desapareció la Función Pública, pero nunca desapareció. Total que se hizo la ley federal, la nueva ley federal de transparencia, o sea, se reestructuró todo, y ahorita estamos en esta creación, lo que decía la consejera en el asunto, la comisionada, perdón, en el asunto de que estamos consolidando, y del comité coordinador, que no es otra cosa más que un sistema local. Y digo un sistema local porque son sistemas locales en cada una de las entidades federativas. El sistema local es un reflejo de lo que tiene que ser en conjunto el Sistema Nacional Anticorrupción. Y el Sistema Nacional Anticorrupción también tiene 5 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, también tiene un comité coordinador, pero tiene un Sistema Nacional de Fiscalización con una presidencia dual. La preside el Auditor Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Entonces, todo eso se da ya en el sistema local, es distinto. Todavía faltan 2 nombramientos que hacer en el sistema local. Todavía no hay fiscal anticorrupción, porque todavía estamos en el tránsito de la creación de la Fiscalía. O sea, todavía tenemos una Procuraduría General de Justicia, pero tiene que transitar. Justamente hoy se publicó la convocatoria para que el Consejo Judicial Ciudadano proponga una terna que llegará a la... O sea, estamos en ese tránsito. Se nombrará al fiscal y posteriormente se nombrará al fiscal anticorrupción, que será otro consejero del sistema anticorrupción, y falta otro que es el representante de la Contraloría del Congreso, y entonces sí ya se estará el engranaje completo del sistema, del comité coordinador del sistema de anticorrupción local. Pero sí falta eso, y después cómo va a funcionar a nivel nacional. Es muy preocupante porque tenemos, ¿cuántos órganos? Tenemos el INAI, de alguna manera, que es el que se encarga de dar... El Instituto Nacional. Bueno, y el Info. Que absorbe atribuciones de ustedes, además. Pero tenemos, pues,
es el que tiene que informar. Tenemos la Contraloría en todas las entidades federativas y a nivel nacional. Tenemos la Auditoría Superior de cada uno de los congresos y la Auditoría Superior de la Federación. Y ahora tenemos un Comité Nacional Anticorrupción. O sea, realmente me preocupa. O sea, tenemos que llegar a un momento en que el gasto en fiscalización y en Contraloría y en supervisión y en información no se vuelva más grande que el gasto social. ¿Qué tema tan importante cuando menciona todas las instituciones involucradas? Perdón, y ojalá no suene fuerte esto, pero estamos hablando de una estructura burocrática grande para que esto se eche a andar. Y vamos a ver, y es lo que les voy a preguntar regresando de la pausa, si esta estructura, que a mí se me hace un tanto grande, efectivamente puede transitar para resolver estos problemas anticorrupción. Ese tema y otro que me pareció también destacado, el tema de las licitaciones y la adjudicación directa, porque es en este gobierno donde se está abusando de la adjudicación directa precisamente. Vamos a una antes de la pausa, que es una estructura grande para que funcione el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Y ya me decía en el corte la comisionada Marina San Martín Rebolloso que quiere hacer precisiones sobre este tema o efectivamente ubicarnos por qué la estructura y que ese no sería el problema, que sea una estructura grande anticorrupción, sino los mecanismos de interlocución. Perfecto, Héctor. Mira, pues sí, es que te oía varios puntos. Uno, y me gustaría también ponerlo a la mesa, el papel que tiene el Info o el INAI en este sistema, que es un integrante más. Digamos, sin transparencia, sin que haya un tema de acceso a la información, es imposible que podamos llegar a rendición de cuentas. Es uno de los componentes de rendición de cuentas que implica que se justifique las acciones que hace el gobierno, y sin eso yo no puedo hacerlo si no tengo información, y adicional, si eso no está correcto, implicaría responsabilidades y sanciones. Entonces el Info lo que hace es un pedacito, digamos, aportando junto con la Auditoría Superior, que es la que audita gasto, junto con la Contraloría, que es la que persigue responsabilidades, y a eso voy con la estructura. Estas 9 instancias que hay en la ciudad, que ya mencionaron aquí los participantes, y que hay 7 a nivel nacional, y eso se replica de distinta manera en los estados, lo que hace este tema de los sistemas que explicaba bien Ángel Trinidad, es hacer que se sienten a una mesa. Pareciera absurdo, ¿no? Porque antes no se sentaran, pero es una manera ante un problema nacional de articularlos y sentarlos a estas instancias, todas las que tienen que ver con prevención y combate a la corrupción, entre ellas el Info, la auditoría, las que ya platicamos. No es que se creen estructuras adicionales, sino es el mismo personal de las instancias, digamos, ubicadas a hablarse, y cada una lo único que se genera es un secretario técnico, una secretaría que es la que hace esta interlocución. Importante señalar también, no me gustaría dejarlo pasar y lo voy poniendo en la mesa, es que estos sistemas no solo es persecutor de amplios casos, ¿no? Tenemos 2 problemas que coincido con Ángel Trinidad, que es un problema sistémico y por eso tienes que generar una política que atienda a estas estructuras. Correcto. Pero adicional, no solo es el problema de corrupción, también es el de impunidad. Pero uno no, digamos, combatiendo solo impunidad, que sería aplicando la norma y persiguiendo, no matas el de corrupción, que son comportamientos. Entonces también estos sistemas deben construir una serie de políticas o identificar comportamientos que se repiten y de ahí atacarlos de fondo. No sé si me explico. Sí, por ejemplo, sí. lo que decías de contrataciones, ¿no? ¿Por qué, aunque yo sancione, ¿por qué exacto? Aunque yo sancione, de todos modos este comportamiento sigue, ¿no? El tema de, en la Auditoría Superior, por ejemplo, se detectaban siempre que había este tema de más adjudicaciones que contrataciones. Falta de archivos, que ese es un tema también bien importante para poder verificar y rendir cuentas. Y el otro tema, por ejemplo, padrones, ¿no? Duplicidad de padrones. Entonces, aunque yo sancione, digamos, combato impunidad, me queda la parte de anticorrupción donde yo tengo que generar otros tipos de temas. Esos eran un poco los puntos que quería poner, Héctor. Efectivamente, hay un papel destacado de la sociedad civil a través del Comité de Participación Ciudadana. Ángel Trinidad Saldívar es integrante de este comité, pero estamos en tiempos donde parece ser que la sociedad civil pues no es muy bien vista desde muy altos actores políticos, cuando se piensa también que por un espíritu de bondad superior se podrán resolver todos los problemas, aun cuando es un tema mucho más complicado. En este caso, el Comité de Participación Ciudadana, que preside este esquema anticorrupción a nivel local, ¿cuál será su tarea fundamental y su bandera fundamental? La tarea fundamental es hacer que se comuniquen todas las instancias. Mira, a mí me gusta plantearlo de esta manera. Lo que hay
hoy, y que ha habido, digamos, durante muchos años, es una especie de Babel administrativa, ¿sí? Habemos muchas instancias gubernamentales, pero cada una tiene su propio lenguaje. Ya bien lo decía aquí el diputado en el corte, las contralorías, y no me refiero nada más a la local, la federal, la de aquí, la de allá, no tienen una comunicación con las auditorías superiores. Es más, la auditoría superior, yo laboré en la auditoría superior de la Federación, tiene un mecanismo, digamos, para llevar a cabo sus auditorías, que no necesariamente es el mismo mecanismo que utiliza la Secretaría de la Contraloría, ¿no? Entonces, estamos duplicando a veces el trabajo. ¿Cuál es una de las situaciones que creo en la que este comité de participación puede aportar? En tratar de articular el trabajo de todas estas instancias, ¿sí? Que evitemos duplicidad de funciones, porque en efecto, coincido aquí con la comisionada, no es que se haya generado una, y sí quiero dejarlo, digamos, como claro, una enorme cantidad de burocracia adicional, ¿no? En realidad, pues los 9 integrantes ya existían antes, existen ahorita y van a existir después. Sí. Pues la Contraloría tiene que existir, el Comité de Evaluación, etcétera, etcétera. Sí se creó una única instancia que es, digamos, una secretaría que se llama Secretaría Ejecutiva, que es junto con el Comité de Participación Ciudadana, quienes vamos a tratar de coadyuvar, claro, para que entre todos nos pongamos de acuerdo, nos comuniquemos, nos pongamos de acuerdo en cuáles deberían de ser las mejores prácticas, digamos, para llevar a cabo auditorías, cómo evitar duplicidad de gasto por estar haciendo, si ya tal institución va a hacer una auditoría, sí, de esto, bueno, pues que no la repita de esta otra instancia, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos con el diputado Ricardo Fuentes, porque desde el legislativo se tiene que trabajar mucho también. El legislativo sin duda tiene que hacer esa tarea de escrutinio, de vigilancia del ejecutivo local. Tenemos con la palabra del diputado Ricardo Fuentes de Morena, el legislativo en la Ciudad de México. Yo entiendo que es el mismo partido el que controla el Congreso de la Ciudad de México que el partido que está en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero tienen esa ingente, importante tarea de también ser el escrutinio de lo que ocurre en el Ejecutivo local, ¿no? Sí, claro, tenemos que estar vigilando qué es lo que sucede, pues por eso tenemos una comisión de vigilancia que se encarga de ver todo a través de uno de los integrantes del comité, que es el auditor superior de la Ciudad de México, que es integrante de este comité. Y también pues ellos trabajan junto con el Contralor de la Ciudad de México, el licenciado Serrano, que también entonces trabajan por primera vez, y ese es uno de los ingredientes. Hay 3 elementos muy importantes en esta diferencia, aunque estamos hablando de todas estas instancias y que la burocracia, en realidad hay 3 cosas novedosas desde las Contralorías o Función Pública que se diferencian, porque tenemos el papel de la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de la fiscalización, o sea, cómo se ejerció el recurso y si se ejerció conforme al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas sectoriales. Y por otro lado está el papel de la función pública, que ve que se haya hecho correcto el ejercicio de la función pública, que también tiene un área de auditoría, pero como dice licenciado Saldívar, es licenciado, ¿verdad? Sí, es Saldívar, consejero es ahora, Ángel Trinidad. Consejero ciudadano. Consejero ciudadano. Es otra perspectiva, no es lo mismo una auditoría de la función pública, que tiene auditoría interna y auditoría externa, que la auditoría que hace la Auditoría Superior de la Federación. Ahora tienen que conversar, ese es uno de los elementos. El otro elemento es la participación ciudadana. Todo el tiempo Función Pública, Auditoría Superior, Contraloría, son funcionarios que ven a funcionarios. Ahora ya había habido un buen ejercicio y tenemos un antecedente que son los Contralores Ciudadanos, que era digamos que estaban participando, pocos participaban, aunque se nombraban mucho, pero hay algunos que sí trabajaron muy bien y ahora están dentro del comité, ya no están nada más como espectadores, ahora tienen una participación muy importante y van a poder participar no solamente como integrantes del comité, es uno de ellos, ahorita es Karime, ¿no? Que se rota en un año,
es otro de ellos, en un año es otro de ellos. Ellos son los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, sí se rotan y cada año, entonces eso va haciendo muy dinámico el asunto. Y el tercer elemento es el trabajo que tenemos que hacer con ellos para ir tras de las siguientes leyes. Una de ellas, coincido con lo que comentábamos hace un momento, la ley de archivos. La ley de archivos es fundamental, pero tiene que además armonizarse con una ley de archivos federal, a nivel federal, a nivel nacional, porque, bueno, es parte, no solamente es fundamental para que podamos dar seguimiento a muchos procesos administrativos, es la historia de la nación. Claro. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la parte final del programa, sobre todo para saber a dónde vamos a llegar con este sistema anticorrupción en la Ciudad de México y detectar cuáles serían las principales áreas donde se tendrá que trabajar para encontrar esos focos rojos en el tema de corrupción o malas prácticas en la Ciudad de México. Volvemos después de 2 minutos. Para concluir, le pregunto a Marina San Martín Rebolloso, comisionada del Info Ciudad de México, sobre si el Info Ciudad de México tiene esto que se podría decir las garras, la dentadura, los colmillos para que efectivamente se pueda combatir la corrupción. A veces muchas recomendaciones se quedan en exhortos, llamados, mandatos, pero no se cumple para abatir los índices de corrupción o malas prácticas. Muchas gracias, Héctor. Pues comentarte que el Info lo que hace es garantizar el derecho a saber. Eso es lo que hacemos. Entonces, lo que las personas que preguntan o acceden a información, cuando no obtienen o no se cumple una de nuestras resoluciones, nosotros tenemos la posibilidad, con la nueva ley, de establecer medidas de apremio y que, digamos, cumplan eso. Pero como insisto, somos un pedacito de esa parte del sistema. Solamente garantizamos que las personas tengan información, que aunque suene a solamente es bastante. Y de ahí se detonan de esa información otra serie de procesos. Por ejemplo, si alguien incumple o destruye un archivo, nosotros damos vistas al órgano interno de control, pero nosotros no podemos hacer el papel del órgano interno de control, es decir, de la Contraloría, como explicaba el diputado. Entonces, hasta ahí es nuestro esquema, aunque sí tenemos dientes, es en nuestro pedacito. En cuanto a retos, si me permites, para estos 2 minutos de cierre, creo que de parte del Info es poner todo el empeño y las políticas abiertas e impulsar en este nuevo sistema en la parte que nos toca, ¿no? Portales que cumplan, que nosotros podamos dar información y, digamos, retos de tal manera que las personas puedan ver resultados rápido. Hicimos una evaluación donde han mejorado, ¿no? Entonces sería eso, te lo pongo porque vamos con tiempo rápido. Perfecto, ya vamos cerrando. Ángel Trinidad Saldívar, la tarea importantísima del Comité Ciudadano de encabezar esto, pero también de dar resultados a la ciudadanía. Sí, pues el primer resultado que tendremos que dar será esto, que logremos la coordinación de todas las instancias. Se dice fácil, pero no lo va a ser, ¿no? Están acabando de integrarse algunas de estas instancias y ahí, por ejemplo, hay un reto, ese sí, relativamente inmediato, y es que el Comité de Participación Ciudadana tiene que proponerle al Congreso una terna para que de ahí se elija el contralor, ¿no? El contralor del Congreso. ¿Sí? Esto es una cosa muy interesante. Qué importante. Creo que los legisladores de la Ciudad de México hicieron una pieza legislativa de verdad muy buena. 6 leyes, ¿no? Con digamos, muchos puntos de avanzada en relación incluso con otros sistemas locales y con el sistema nacional, como el hecho de que el Comité de Participación sea también parte del sistema de fiscalización local, ¿no? Y algo muy rápido es que tenemos que hacer o coadyuvar con las distintas autoridades para un protocolo de contrataciones. Eso va a ser es una cosa muy concretita, pero muy interesante, muy importante. Diputado Ricardo Fuentes, le dejaron 1 minuto 30 a sus compañeros. ¿Cuáles serían sus conclusiones desde la tarea del legislativo, que es importantísima, porque ustedes redactaron estas leyes para el sistema anticorrupción de la Ciudad de México? Claro, lo que tenemos que hacer primero es vigilar para que se cumplan. Y pues tenemos que también trabajar de alguna manera para que quede muy claro cuál es ese derecho a la información y derecho a ser informado. Lo que dice la comisionada es muy importante porque no toda la información es la que se puede, porque hay información clasificada, información reservada, y hay alguna que tiene cierto tiempo de reserva por cuestiones, tratándose de procesos deliberativos y esas cosas, ¿no? Pero sí hay que ser muy cautelosos en qué momento
hay que regular y establecer en las leyes, acotar muy bien y pues hacer un bordado fino para precisar algunas cosas. Y por supuesto lo que viene enfrente son la ley de archivos y esto que nos van a mandar los consejeros para el Contralor los va a vigilar a ustedes. Claro, y es fundamental que sea imparcial. Yo, entre más alejado de la jerga política y de los intereses partidarios, mejor. Perfecto, pues la verdad qué interesante tema, un tanto complicado, pero nos han ayudado a comprenderlo porque la transparencia, el escrutinio de la función pública, las buenas prácticas y los mecanismos para compras también transparentes son importantísimos. Gracias a Marina San Martín Rebolloso, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, Ángel Trinidad Saldívar, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, y también al diputado de Morena, Ricardo Fuentes, integrante de la Comisión de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México. Me despido, Héctor Figueroa.